Que por la gracia de Dios nos permite en esta mañana, septiembre 16 del año 2020. Amén. Damos gracias a Dios porque nos permite levantarnos, alabarle, adorarle, glorificarle y darle gloria. Amén. Gracias al Señor estamos bien y vamos a seguir adelante. Hermana Luz Estela, Dios le bendiga. Buenos días. Amén. A todos los que se están conectando, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Continuamos con el estudio de exposición teológica del libro de Génesis. Obviamente este es el proyecto de exposición teológica del libro de Génesis. Estamos ahora, ya tratamos Apocalipsis, estamos en el capítulo 29 del libro de Génesis. Para los que hasta ahora llegan a este canal y ven este video, si desea conocer la Biblia de una forma expositiva, de una forma teológica, le invito a que vea todos los videos que tenemos ahí en YouTube. Están organizados inclusive por playlist o lista para reproducción, lista de reproducción. Sucia Chila, Dios le bendiga. Y ahí los puede ver, hermana Janet Valencia, Dios le bendiga. Gracias por los saludos, amén. Un saludo también a la familia. Bueno, vamos a iniciar con la ayuda del Señor. Aprovechemos el tiempo. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana. Entonces ya saludé a los hermanos que llegaron. Los demás, en el transcurso, bueno, si acaso, porque necesito desarrollar el tema. Oramos. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Muchas gracias por darme esta oportunidad, Señor, de vida, con salud, con fuerzas para seguir adelante, para seguir, Señor, en esta batalla que tú nos permites, Señor, seguir. Te pedimos que bendigas a tu pueblo, bendigas a tus hijos, bendigas a tus hijas, y que tu gracia esté sobre nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que hables tu palabra, Señor, a nuestras vidas, a todos los que están oyendo, Señor, tanto en este lugar como también, Señor, en el mundo entero donde llega este mensaje. Te ruego tu bendición, tu gracia, tu poder, tu autoridad. Te ruego tu sabiduría, tu revelación, Señor. Permita que tu presencia fluya a través de este mensaje y que tu pueblo sea bendecido para tu gloria y para tu honra. Reprendo los poderes del enemigo, echo fuera, fuera, fuera toda obra del diablo. Vete en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos bendición, Señor Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, Padre. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar acá en tu presencia. Honor, gloria, alabanza, poder, magnificencia pertenecen a ti. En el nombre de Jesús, mil gracias, Señor. Espíritu Santo, glorifica a Cristo, exáltalo, da testimonio de Él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludo también al hermano Andrés Medina, Dios le bendiga, amén. A la hermana Gladys Santos, Dios le bendiga. A la hermana Oliva Porras, Dios le bendiga. Y arrancamos con ayuda del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Génesis capítulo 29. Amén. Empezamos en el capítulo 29. O sea, continuamos, perdón. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca del pozo, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Amén. Tomamos estos 3 versos para dar inicio o continuar con esta serie que ahora estamos enfocados en la vida de Jacob. Jacob y su hermano Esaú nacieron en el año 2006 a.C., cuando Abraham tenía 160 años. Ellos conocieron a su padre Abraham, a su abuelo Abraham, durante 15 años. Él murió cuando tenía 175 años, es decir, en el año 1991 a.C. Amén. 25 años después, en el 1966, Esaú toma 2 mujeres heteas,
Génesis 26 del 34 al 35 lo dice. Amén. A los 40 años de Esaú. Jacob continuó en su soltería con su madre, Rebeca. El capítulo 29 relata la huida de Jacob a Labán, un plan elaborado por su madre Rebeca y autorizado por Isaac. Amén. Es decir, cuando Jacob tenía 77 años. Amén. Isaac tenía 137 años. Sentía que se iba a morir porque su hermano Ismael había muerto 14 años atrás a la edad de 137 años. Por eso quiso bendecir a Isaac, pero la bendición era para Jacob. Estamos hablando del año 1929 antes de Cristo. Amén. Después de que Isaac le confirma la bendición patriarcal a Jacob y lo envía a buscar esposa en Mesopotamia, capítulo 28 del 1 al 5, Esaú vio cómo Isaac bendijo a Jacob y vio cómo las mujeres de Canaán le parecían mal a Isaac y se unió a una prima de él en el sur, una hija de Ismael. Génesis 28 del 6 al 9. Jacob huye, llega a Betel y fatigado, angustiado, allí ora y Dios le responde a través de un sueño. En ese sueño veía una escalera, ángeles que ascendían y descendían y le confirma la bendición patriarcal. Ahí Dios le habla y le hace el heredero de la bendición patriarcal. La bendición que estuvo en Abraham, Isaac, ahora pasa a Jacob. Génesis 28 del 10 al 15. Jacob reacciona cuando despierta, voltea la piedra, la unge, amén, y hace unos votos de compromiso, condicionales, por supuesto. Para ese entonces Jacob todavía no se había convertido al Dios de Abraham y de Isaac. Él dice que si Dios va conmigo, si me prospera, me trae, Jehová será mi Dios. Inclusive promete dar el diezmo, porque él no se había convertido. Solo los que no se han convertido, no han nacido de nuevo, les hace difícil dar el diezmo. Por eso él dijo, si él me trajere y me bendijere, el diezmo de todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir, me convierto y adquiero ese compromiso ante ti. Amén. Y dice la escritura que él sigue huyendo. Y por eso hoy vamos a ver cómo él llega a Mesopotamia y se reúne con algunos pastores en un pozo fuera de la ciudad. Ese es el verso del verso 1 al 8, como ya lo acabamos de leer. Y luego después Jacob se encuentra con Raquel, la hija de Labán, desde el verso 9 al 12 del capítulo 29. Luego Jacob se encuentra con su tío Labán, desde el verso 12 al 14. Jacob está dispuesto a trabajarle 7 años a Labán por Raquel. Se enamoró de ella, desde el verso 15 al 20. Y luego Labán, después de esos 7 años de trabajo, engaña a Jacob. Amén. Le pone a Lea y lo hace trabajar otros 7 años más por Raquel, de acuerdo al verso 21 al 30. Esos son los puntos que vamos a tratar en el día de hoy con la ayuda del Señor. Amén. Gloria a Dios. Jacob llega a Mesopotamia y se reúne con algunos pastores en un pozo fuera de la ciudad. Amén. Quería, pero al fin no les, santo Dios, no alcancé, se me olvidó colocarle las imágenes. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Déjame ver si puedo hacer aquí un arreglo. Yo creo que sí. Alabanzas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno. Alabanzas a Jesús. Déjame ver. Saludo a todos los hermanos que están conectados. Me toca volver a abrir. Qué bendición. Saludo a todos los que se han conectado. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Déjame mostrarles el trayecto de Jacob. Amén. Déjame mostrarles el trayecto de Jacob. Déjame
Ya les muestro, por favor, hermanos, me disculpan que esto lo debe haber hecho antes, pero se me olvidó, la verdad se me olvidó, pero bueno, nunca es tarde, amén, nunca es tarde. El recorrido, sí, aquí estamos. Se ve muy feo. No importa. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a hacerle la otra. Amén. Entonces ya vamos. Ya vamos entrando. Ok. Va a quedar ahí feito, pero no importa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí. Saludo a todos los que están conectados. Amén. Susana Barrios, Lady Quiroga, Juan Carlos Chumpitaz, Edgar López, Dios le bendiga. Gracias a Dios por todo. Yaleni Román Checo. Bueno, todos los que están conectados, me disculpan, no, ya se me va el tiempo para poderlos saludar. Amén. El tiempo de saludos se me fueron. Mauro Saldúa, Dios le bendiga, mi hermano. Los Marino Ortiz, Dios le bendiga. Bueno, vamos a continuar con la ayuda del Señor. Este es el trayecto. Amén. Este es el trayecto de, casi no se ve la parte del punto de abajo, la parte sur es Berseba. Luego él sube a Hebrón, luego llega a Jerusalén, luego llega a Betel. Y aquí en Betel es donde Dios le habla. Recuerde, unos 80 kilómetros desde Berseba. Estamos hablando de más de 3 días de camino, porque de Berseba hasta Jerusalén Abraham gastó 3 días, de acuerdo a Génesis 22. Y desde Jerusalén a Betel hay más kilómetros, casi 4 días, 3 días y medio más o menos de viaje a pie. Luego de Betel él sigue el camino, cruza Sequem, luego cruza el río Jordán que está para este lado, donde yo estoy señalando en mi cursor, sigue por Peniel, Edreel y luego llega a Siria. Aquí donde está el cursor es Damasco, es la capital de Asiria. Él caminó todo esto hasta llegar, cruzar el río Éufrates que está para la parte norte y llegar a Mesopotamia. Después de que cruza el río Éufrates ya corresponde a Mesopotamia y llega a Harán. En estos lugares donde vivía, donde coloco el cursor, es donde vivía su tío Labán. Amén. Aquí podemos ver más ampliadamente la imagen. Berseba, desde Berseba hasta Salem, que es Jerusalén, son 3 días de camino, de acuerdo a Génesis 22. Y desde aquí hasta Betel hay más kilómetros, que ya lo mencioné. Amén. Y luego después sube, como ustedes pueden ver el mapa, cruza el río Jordán, este río Jordán, aquí está, cruza el río Jordán para luego subir a Mahanaim. Todos estos puntos vamos a mostrarlo después porque él se desvía cuando él se devuelve. Pero bueno, aquí estamos con la ayuda del Señor. Ya para que ustedes tuvieran una comprensión en cuanto a geografía bíblica. Qué bueno es el Señor, amén. Compartan el link, por favor. Bueno, Jacob llega a Mesopotamia, amén. Aquí yo ya lo mencioné en el capítulo, déjame mostrarles, por favor, amén. En el capítulo 29, verso 1 dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Siguió el camino y fue a la tierra de los orientales. Estamos hablando de un viaje de más que semanas, yo creo que diría hasta meses caminando. Amén. Fue un viaje largo que tuvo Jacob para llegar a ese lugar. Llega a Mesopotamia. Siguió luego Jacob su camino y se fue a la tierra de los orientales. Es interesante, amados hermanos, que la versión hebrea no dice siguió su camino. La versión hebrea, la expresión siguió luego su camino en hebreo es, lo voy a hablar en español, y lo voy a traducir de acuerdo a la traducción, la Biblia, esta Biblia del Jubileo 2000, dice, y alzó Jacob sus pies. Amén. Recuerde que él está en Betel, y de Betel se levanta, y ahí dice, siguió luego Jacob su camino.
Pero la versión hebrea no dice siguió su camino, dice la versión hebrea, alzó Jacob sus pies, dando a entender que su angustia de ser alcanzado y de ser asesinado por Esaú se desvaneció. Después de la experiencia que él tiene en Betel, ya no sentía sus pies pesados, más bien livianos. Por eso dice la Biblia, alzó Jacob sus pies. Es decir, caminó con alegría bajo la presencia de Dios desde Betel hasta Mesopotamia. Estamos hablando de 643 kilómetros desde Betel hasta Mesopotamia. Varias semanas de camino. Cuando dice la escritura, y fue a la tierra de los orientales, Génesis 29:1. Después de cruzar el río Éufrates, llega al lugar designado por los escritores sagrados como el oriente, la tierra del patriarca Job. Usted lo lee en Job capítulo 1:3, dice que Job tenía 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y aquel varón era más grande que todos los orientales, es decir, de toda la gente allá en Mesopotamia en la época del patriarca Job. Llega a esa tierra Jacob y llega a un pozo, al pozo de los pastores de la ciudad de Harán, que está fuera de la ciudad. Vamos a leer el verso 2 y 3 de Génesis. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Bendito sea el Señor. Es decir, cuando después de que cruza el río Éufrates, entra en territorio oriental, Jacob siempre estaba a la expectativa. Los que hemos caminado, hemos sido caminantes del campo, siempre estamos alzando nuestros ojos para ver nuevos objetivos, nuevos horizontes. Siempre estaba visualizando sus horizontes para encontrar el objetivo por el cual él iba. Él alzó esta vez los ojos y vio un pozo, una gran piedra, y vio 3 rebaños de ovejas esperando. Dice la escritura, Jacob vio el pozo con una gran piedra, y miró un pozo en el campo, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Es decir, este pozo era exclusivo de los pastores de la ciudad de Harán para darle de beber a los ganados. La gente o los locales, para proteger ese líquido preciado, el agua, de los intrusos, lo cubrían con una gran roca que no era fácil de mover. Se requerían más de 4 personas para moverlo. Por esta razón, Jacob vio alrededor del pozo 3 rebaños con sus 3 respectivos pastores, esperando que llegara el 4º pastor para poder mover la piedra del pozo y así abrevar todos o tomar agua todas las ovejas. De lo contrario, los 3 no eran capaces. Además, había un trato, un juramento de paz alrededor de esos pozos, de acuerdo a la historia. Amén. Jacob vio 3 rebaños de ovejas. Y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, dice el verso 2. Como no había llegado todavía el 4º pastor de ovejas, ellos prefirieron esperar, y los rebaños de ovejas se acostaban cerca del pozo. Jacob vio que los pastores estaban esperando. Usted lee el verso 3 y se dará cuenta que ellos estaban esperando, y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban. Dice que cuando se juntaban todos los rebaños, es decir, los 4 rebaños, revolvían la piedra del pozo y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Alabanzas al Señor. Jacob vio a estos pastores esperando. Amén. Ahora sigue caminando Jacob y llega a donde están estos pastores. 3 pastores con 3 rebaños alrededor de un pozo que estaba cubierto con una piedra gigante. Y él les dijo en el verso 4, dialoga con ellos. Alabanzas al Señor. Y les dice: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es interesante, amados hermanos, mencionar que Rebeca le había enseñado el idioma natal, amén, el idioma madre de ella,
el arameo, el caldeo, a su hijo Jacob, porque Jacob era en Canaán. Por eso cuando Jacob llega a Aram, se dirige a los pastores, no tuvo ningún problema idiomático, no tuvo ningún problema en comunicación, y por eso habló perfectamente el arameo, el idioma que su madre le enseñó, pero que no era el idioma natal de él, porque él era nacido en Canaán. Amén. Por eso le hace 3 preguntas claves que confirmarían el éxito de su viaje. Le dice: hermanos míos, ¿de dónde sois? Jacob no sabía exactamente dónde estaba, por eso le preguntó por su procedencia. Ellos le respondieron: de Harán somos. Amén. La segunda pregunta es: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Es decir, habiendo confirmado su éxito en llegar a la tierra de Mesopotamia, pregunta por su otro objetivo. Labán, que no es hijo de Nacor, es el nieto de Nacor. Amén. Nacor era el hermano de Abraham, realmente era el hijo de Betuel. Betuel era hijo de Nacor y era el papá de Labán y era el papá de Rebeca, de acuerdo a Génesis 22, del verso 20 al 23. También en capítulo 24 usted encuentra información acerca de eso. Amén. Labán, el nieto de Nacor. Ellos le respondieron: sí, le conocemos. Entonces pregunta por su well-being, decimos en inglés, su bienestar. Dice: ¿está bien? O sea, con esta pregunta, cuando le dice ¿está bien?, él está preguntando, quería aclarar si todavía estaba vivo o estaba consciente, porque él venía a él para comentarle el propósito de su venida. Lo que no esperaba encontrar en esta respuesta era el anuncio de la venida de la mujer de la cual él se iba a enamorar. Estamos hablando de Raquel, la hija de Labán, la cual los pastores estaban esperando para mover la piedra. Ella era la cuarta persona, el cuarto pastor. 3 pastores con 3 rebaños. Faltaba el cuarto rebaño, faltaba la cuarta persona para poder remover la piedra. Amén. Y por eso los pastores le dijeron: bien, y Labán está bien. Mire, aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Venía a la distancia. Jacob se emociona, amados hermanos. Se emociona bastante y al ver la que venía, pide a los pastores que se retiren para él tener privacidad con Raquel. Mire, vamos a leer el verso 7 y 8 de este episodio. Bendito sea Dios. Y él les dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. En otras palabras, les estaba corriendo. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños, es decir, el cuarto rebaño que viene, que era el de Raquel, y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque eso era parte del trato. Amén. Cuando Jacob ve de lejos a Raquel, hija de Labán, con sus ovejas, entendió que Dios había prosperado su viaje. La misión y la bendición de Isaac empezaban a cumplirse, porque Isaac le había dicho a Jacob, cuando lo despidió y lo bendijo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplica hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo. Prácticamente cuando Jacob ve a Raquel viniendo con las ovejas, dice, porque el objetivo de ese viaje era ir y tomar mujer de una de las hijas de Labán. Y ve la primera. ¡Ah, qué alegría! Amén. Por otra parte, Jacob sabía cómo fue que Dios también prosperó el viaje de Eliezer en el capítulo 24. Ustedes lo saben. El siervo de Abraham, el Damaseno, cuando vino también a Mesopotamia a buscar esposa para Isaac, su padre. Jacob supo que Eliezer, cuando llegó al pozo, oró a Dios pidiéndole que la mujer que saliera de la ciudad y le diera de beber a él y a sus camellos, esa era la que Dios había destinado para Isaac. Por esta razón, Jacob, un hombre de 77 años, no quería tener testigos o gente alrededor para poder expresar sus emociones, su alegría de reunirse con su parienta, su prima, que iba a ser su esposa, amén, que venía, que era la hija de Labán, porque el mandato era:
toma allí mujer de las hijas de Labán. Y estos pastores le dijeron, mire, Raquel, la hija de Labán. Por esta razón le ordena a los 3 pastores, y nótese que le da 3 órdenes, y están escritos en verbos imperativos. Abrevad, id, apacentad. Amén. Le dice, abrevad las ovejas e id y apacentarlas, exhibiendo así en estos momentos un carácter arrogante. Amén. Porque él quería estar solo con Raquel, que no la conocía, pero quería privacidad. Por eso los pastores le tuvieron que corregir y decirle, no, es que no podemos hasta que ella llegue, hasta que se junten todos los rebaños, se remueva la piedra de la boca del pozo para que abramos las ovejas. No podemos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Estos pastores eran respetuosos del pacto que había entre ellos. Amén. Por eso no movían la piedra. Podían moverla, sí, pero había un pacto que tenían que esperar el 4.º pastor, el 4.º rebaño, para no dejar a la 4ª parte del pacto sin la capacidad de mover la piedra y dejarla, por supuesto, sin agua. Por eso dijeron ellos, no podemos hasta que se junten todos los rebaños, se remuevan la piedra de la boca. Ese era el trato que se había hecho. Ahora, Jacob se alegra, él contiene su alegría, está feliz, trata de disimularla mientras Raquel viene con los rebaños, las ovejas vienen balando, amén, por ese campo, bendito sea Jesús. Ahora Jacob, movido por el desacuerdo del trato o de la costumbre oriental que tocaba esperar a que llegara el 4.º, y también por su deseo de impresionar a Raquel, la hija de Labán, y también por tornarse un caballero con la joven. ¿Cómo es posible que ella vaya a hacer fuerza? No, yo haré la fuerza por ella. Amén. Dice el verso 9 y 10 que Jacob remueve la piedra. Qué tremendo el Jacob. Bueno, eso le pasa a uno cuando está enamorado. Cuando se enamora por única y una sola vez con la mujer de uno, que es la esposa, no 2 ni 3, eso es pecado, gloria a Dios. Dice la escritura, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora, la 4ª. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Por no decir perdón. Aquí, estamos ahí. Alabanzas a Jesús. ¿Cuánto alabamos al Señor? Es decir, Jacob no estuvo de acuerdo con la costumbre oriental. Quería impresionar a Raquel, tornarse un caballero con la joven. Por eso hizo uso de su fuerza para mover él solo la piedra y le dio de beber a las ovejas de Raquel. Todo lo contrario, cuando salió Rebeca en Génesis 24, la madre de Jacob, cuando ella estaba soltera, vivía con Betuel, su padre, con su hermano Labán. Ella salió al atardecer a llevar agua para la casa, pero estaba un hombre con 10 camellos, una comitiva allá al lado del pozo, y ella le da de beber a Eliezer y le da de beber a los camellos. Ahora Jacob es el que le da de beber a las ovejas de Raquel. Mueve la piedra, dice, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y dio de beber a las ovejas. La escritura dice de Labán, hermano de su madre, su tío. Jacob estaba sobreexaltado. Sus emociones lo impulsaron a hacer esa aventura de mover esa piedra. Y ahora se presenta ante Raquel, su prima. El verso 11, por eso era que él quería privacidad, porque quería expresar la alegría. Amén. De haberse encontrado con su prima, bendito sea el Señor, que iba a ser su futura esposa. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Pero centrémonos en el beso a Raquel, en cómo alza su voz y cómo llora. Bendito sea Jesús. Es decir, la euforia de Jacob de haberse reunido con un familiar la expresa
con un beso y un llanto espontáneo. Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. 20 años después tuvo la misma experiencia con su reencuentro con Esaú. Amén. En su reconciliación, usted lee en Génesis 33:4, que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esa mezcla de llanto y también beso y alegría, amén, era parte, se experimentaba entre las familias, amén. 20 años después de su separación, curioso, ¿no? 20 años después de este evento, se reconcilia con Esaú cuando regresa. Pero 20 años después de haberse separado José de sus hermanos, porque él tenía 17 años cuando lo vendieron a los ismaelitas, y luego después estuvo en Egipto 13 años, a los 30 años se presentó ante Faraón, pasaron 7 años de hambruna, luego los hermanos vinieron a José, amén, estamos hablando de 22 años, para ser más exactamente, 22 años después de su separación de sus hermanos, José experimenta esta mezcla de emociones, de tristeza y alegría, cuando se vuelve a reunir con sus hermanos. Dice la Biblia en Génesis 45:15, y besó José a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. No solo entre familiares ocurría estas expresiones de beso y llanto, también entre amigos. Por ejemplo, usted lo puede ver en David y Jonatán, primera de Samuel, capítulo 20, verso 41, primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 41. También usted lo puede encontrar, estas expresiones de beso y llanto eran expresadas también en las despedidas, en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 9, cuando despide a sus nueras, Noemí despide a sus nueras. El beso de Jacob a Raquel no tenía ninguna connotación morbosa o carnal. Era parte de los saludos orientales, inclusive entre los hombres. Cuando cuando Aarón va al desierto y se encuentra con Moisés, que él regresa, amén, del desierto, estuvo 40 años, dice en Éxodo 4:27 que ellos se besaron, amén. Lo mismo cuando Moisés se encuentra con su suegro, amén, el madianita, Éxodo 18:7, también el segundo libro de Samuel 29, era una forma de expresar. Entonces no podemos como predicadores atribuirle carnalidad o impiedad o mundanalidad a Jacob por el hecho de que estaba besando a su prima en un saludo. Era parte de la tradición oriental cuando se encontraban con un familiar, beso y llanto. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aunque ese llanto también tiene una connotación espiritual, porque esta mujer, Raquel, por ella sufrió a Jacob y lloró. Después de que le da el saludo con un beso y un llanto, Jacob se identifica y le dijo a Raquel que él era el hermano de su padre, amén, es decir, el sobrino de su padre, Labán, y que era hijo de Rebeca. Génesis 29:12 lo dice. Para Raquel esto fue demasiado rápido y emocionante también, tanto que ella reaccionó sobreexaltada de alegría, por supuesto. Por eso ella sale corriendo a avisar a su padre. Eso lo acabamos de leer y le cuenta, dice la escritura en Génesis 29:12, que salió corriendo y le dice y dio las nuevas a su padre. Amén. Ahora la historia se repite. El verso 12 y 13, amén, relata el encuentro entre Jacob y su tío Labán. Pero la historia se repite. Desde el verso 12 y 13 que dice, ella corrió y dio las nuevas a su padre. Permítame y les comparto el verso 12 y 13. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó, lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas. Amén. Es decir, la historia se repite. Cuando digo que la historia se repite, me refiero a lo que sucedió 97 años atrás, cuando Eliezer vino de Canaán con su comitiva a buscar esposa para Isaac.
¿Por qué digo 97? Recuerde que Isaac se casó con Rebeca cuando tenía 40 años, duró 20 años sin hijos, a los 60, amén, y luego después tuvieron los hijos, y estamos hablando de que Jacob tenía en este tiempo 77, a 77 réstale 20, que estuvo sin, más o menos, estamos hablando de 77 más 20, perdón, 77 más 20, que era la diferencia, eran 97 años. Es decir, 97 años atrás, cuando Eliezer vino de Canaán con su comitiva a buscar esposa para Isaac, Génesis 24, usted lee que ocurre lo mismo del verso 28 y 29, que Rebeca corre y le da a saber la buena nueva en casa de su madre, estas cosas, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Lo mismo pasa aquí, ella corrió, Raquel corre, da las nuevas a su padre, y oyó Labán las nuevas de que Jacob, hijo de su hermana, estaba afuera, corrió a recibirlo y fue también, amén. La diferencia, Raquel también corrió y Labán también corrió y le besó y lo trajo a casa. La diferencia es que Eliezer, 97 años atrás, venía con una comitiva y traía muchos regalos. Jacob, esta ocasión, venía solo y no traía regalos. Eliezer le dio unos pendientes a Rebeca. ¿Se acuerdan, amados hermanos? Que tan pronto Labán lo vio, sale corriendo a buscar el hombre. Jacob no le dio nada a Raquel. Cuando Labán vio los dos pendientes, dice la escritura, fue que salió corriendo a buscar a Eliezer, 97 años atrás. Estamos hablando de Génesis 24, el 30 al 31. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, así me habló aquel hombre y vino a él. Dice que salió corriendo a buscar a la fuente y lo saluda. Dice, bendito de Jehová, porque estás afuera, he preparado casa. Dice Labán, interesado por la parte monetaria. Ahora Labán corre porque Raquel, su hija, le dice que llegó alguien de Canaán, que es sobrino de Labán y es mi primo llamado Jacob, amén, y corre y encuentra a Jacob y lo besa, lo abraza, pero no le encuentra nada de valor. Así es que Labán se va pensando, ¿qué va a hacer ahora? Amén, ese Labán era astuto porque él era codicioso. Ahora Labán manifiesta su avaricia. Vamos al verso 14, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Labán despierta su avaricia. Les quiero compartir el verso 14. Dice, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Ahí estaba expresando su avaricia. ¿Por qué, pastor? Ahí no dice eso. Recuerde el contexto. Labán era un codicioso. Su actitud no había cambiado durante este siglo, casi 97 años. Al contrario, sus tácticas de engañadora las había pulido. Por eso cuando dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, estaba expresando un término usado en la adopción de un hijo. Ese era el término que se daba después de que se adoptaba un hijo en la tierra, en los orientales, haciéndolo de esta manera como de su propiedad. Hueso mío, carne mía eres. Sin embargo, su plan no era hacerlo hijo para hacerlo heredero, más bien lo quería reducir al nivel de un esclavo. O sea, cuando le dice ciertamente hueso mío y carne mía eres, le estaba abriendo el corazón para brindarle confianza a Jacob, para luego ponerlo a trabajar para su propio beneficio. A Labán no le importaba su familia, no le importaba nada ni nadie, solo le importaban eran las riquezas. Por eso sus propias hijas, 20 años después de este encuentro entre Jacob y Raquel y Labán, manifestaron que su padre las había vendido por avaricia. Usted puede leer en Génesis 31, del 14 al 15, cómo sus hijas reprocharon y le dijeron a Jacob, le dijeron, entre ellas Raquel y Lea dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre Labán? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. La vendió, ese hombre no le interesaba nada ni nadie, solamente el dinero.
Por eso cuando dice, ciertamente hueso mío y carne mía, era un término de adopción. A Jacob lo sabía. Jacob, se alegró, llegué acá y me adoptó como hijo, sin saber que él lo iba a reducir a un nivel de esclavo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Uy, hermano, por eso hay que tener mucho cuidado con los salameros. Amén. Alabanzas al Señor. Lo quiso... Aleluya. ¿Cuántos adoramos al Señor? Seguimos, amados hermanos. Ahora Jacob trabaja 7 años a Labán por Raquel. Obviamente le da una degustación de su trabajo por un mes, pero ya vamos a hablar acerca de eso. Amén, ya vamos a entrar en esa parte. Porque Jacob trabaja, sí, 7 años por Raquel, pero le hace una propuesta. Detrás de la oferta generosa de Labán había una mala intención. Vamos a leer el texto, por favor. Génesis 29, 14. Y ciertamente, verso 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me serví, porque él estuvo, dice en el verso 14, estuvo con él durante un mes. Entonces Labán le dijo a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál es tu salario? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Detrás de esta oferta generosa de Labán había una mala intención. Entre la gente dedicada al pastorado, es decir, a la ganadería, un extranjero tenía el privilegio de recibir hospitalidad gratis por máximo 3 días. Después de ello tenía que definirse. Si se decidía quedar a trabajar, negociarían el salario. En este caso, Labán lo puso a trabajar durante todo el mes y no le definió salario sino hasta el mes. Porque de acuerdo a las leyes orientales era la hospitalidad gratis a un extranjero se le da máximo 3 días. Después de 3 días trabajará una semana y luego se definirá el salario. Pero la escritura dice que trabajó un mes, amén, y no le había decidido salario, amén. ¿Cuánto alabamos al Señor? Lo puso a trabajar durante todo el mes y al final negoció el precio de su mes laboral. La versión la nueva versión internacional dice, amén, que en Génesis 29, verso 15, en la Reina Valera dice, por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. La nueva versión internacional dice, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Perdón, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. El escritor hace una descripción de las 2 hijas de Labán para luego mostrar el precio que Jacob le dice a Labán que él pagaría por una de ellas. Primero describe las 2 hijas de Labán. Vamos a ver la descripción y ya continuamos con el relato. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Amén. Es decir, el autor hace una pausa en su narrativa para hacer una descripción física de las 2 opciones que tenía Jacob para encontrar esposa. Sin lugar a dudas, Jacob ya las había visto ambas desde el mismo momento que se presenta. Raquel ya pues venía hablando con ella, le ayudó a traer el ganado, llega a casa, sale también Lea, amén, y Jacob, él, a pesar de que estaba con su familia, estaba alegre, él sabía que una de esas 2 iba a ser su esposa. Por eso, él centra su atención en algunos atributos físicos. Y el autor hace la descripción de esos atributos físicos de las 2 opciones que tenía Jacob para encontrar esposa. Amén. Jacob ya las había detallado. Una de ellas sería el objetivo por el cual estaba ahí. Génesis 28:2. Isaac le había dicho, toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. La descripción de las 2 hermanas es hecha de acuerdo a sus edades. Dice primero la mayor y luego la menor. Y de acuerdo y obviamente al interés de Jacob. ¿Qué fue lo que vio en ellas? Por ejemplo, Lea significa vaca. Desde el hebreo, el nombre de la mayor era Lea, un significado vaca, y los ojos de ella eran delicados.
Algunos autores dicen que tendría problemas de vista o sus ojos no eran tan oscuros propios de los orientales, sino que eran más claros, más delicados. Amén. Lo único que podría haber sido atraído por Jacob de Lea eran esos ojos delicados. Amén. Raquel significa oveja. El nombre de la menor, Raquel. Y era de lindo semblante y hermoso parecer. Oveja es el nombre. You en inglés. Y cow en inglés, Lea. Amén. Y Raquel, you o sheep, para poderla entender. Amén. Su nombre hacía honor a su vocación, la vocación de Raquel. Recuerde que dice que era pastora de ovejas. Ahora, no hay que confundir, ¿no? Porque hay hermanitos que de pronto no conocen hacer o no saben hacer un poco apología y dice, claro que la Biblia reconoce el ministerio de la pastora en la iglesia. Mira, Raquel era pastora de ovejas. No, pero estas eran ovejas de ganado, no de seres humanos. Amén. La Biblia reconoce que las mujeres prediquen, eso está en el libro de Timoteo, capítulo 2. Amén, de que sean diáconas. Amén. Obviamente esta es una discusión teológica. En Romanos 16 uno habla sobre una mujer diaconisa que estaba al frente de una iglesia, que para nuestro tiempo la llamaríamos pastora, pero para el tiempo de Pablo la llamó fue diaconisa. Amén. Reconocía la labor, amén, la enseñanza, la predicación. Estos debates los tenemos es con los reformados o los calvinistas que niegan el servicio de la mujer dentro de la iglesia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero no vamos a entrar en eso. Entonces ese versículo, por ahí yo vi en internet un meme que dice, sí, ve que la iglesia, la Biblia avala que las mujeres sean pastoras y ponen Raquel, pastora de ovejas. No, hermano. Seamos consecuentes con el texto bíblico. Obviamente eso no tiene nada que ver con el ministerio eclesiástico. Eso es carencia de un poco de eclesiología y de hermenéutica para saber aprender a interpretar el texto bíblico. Amén. La labor de Raquel era pastora. Amén. Y por su nombre le pusieron Raquel, que significa oveja. Bendito sea el Señor. Amén. Pastora de oveja, el término usado para la descripción física de Raquel, es decir, de lindo semblante y hermoso parecer, es el mismo término bíblico usado para describir la belleza física de Sara y de Rebeca. Tal vez esto fue lo que lo atrajo a Jacob. Por eso ante la pregunta de Labán, dime cuánto quieres ganar, porque Labán le dice, ¿cuánto quiere ganar? Jacob ya había detallado a Lea, ya había detallado a Raquel, y la belleza de Raquel era muy similar a la de Rebeca, su madre, era muy similar a la de Sara, y obviamente Jacob era apegado demasiado a su madre Rebeca, y entonces escogió a Raquel. Jacob no lo dudó y le ofreció un precio exorbitante trabajar por ella 7 años. Ya lo vamos a leer. Amén. Y obviamente Jacob muerde el anzuelo de su suegro Labán, porque esa era la carnada. Dime cuánto quiere ganar ya. Aleluya. Déjame decirles algo, amados hermanos. Permítanme, tomo agua. ¿Ustedes recuerdan cómo fue que Jacob engañó a Esaú para comprarle la primogenitura? Jacob elabora el escenario. ¿Cuál era el escenario? Jacob evaluó que Esaú se iba a casar y siempre se demoraba, en ciertos días se demoraba y llegaba tarde, cansado y hambriento. Jacob hace un potaje, dice, de lentejas. Amén, que obviamente llevaba carne, llevaba delicioso. Y lo hace exactamente cuando llega Esaú del campo cansado, débil. Prepara el escenario. Cuando Esaú llega, huele y le dice, dame de comer de eso. Y Jacob se aprovecha de la ocasión y le dice, véndame tu primogenitura. Lo agarra. Y él dice, pero ¿de qué me sirve la primogenitura? Si me voy a morir, o sea, ya les expliqué, no creía en la vida eterna, no creía en nada de eso. Y se aprovecha y le compra la primogenitura. ¿Cómo? Elaborando un escenario simplemente y poniendo una carnada. Cuando llega Esaú cansado, quiere comer, le hace la propuesta. Lo mismo ocurrió con Labán.
Estuvo un mes y Labán prepara el escenario. Labán sabe porque él le dijo desde un principio que había venido a buscar esposa. Amén. Y Labán es astuto, pone el escenario, lo deja trabajando un mes y mientras pone a trabajar podría decirlo, obviamente no está en el texto bíblico, que Labán pone a Raquel, porque era la que más le interesaba, la primera mujer que vio, y él se dio cuenta, es que un padre no es bobito, uno sabe, amén, y tal vez lo pone a atenderlo. Tan pronto llegaba el trabajo, llévele el agua, dele la comida, atiéndalo. Eso iba llenando el corazón de Jacob. Por eso no le pagó a la primera semana de acuerdo a las leyes orientales, ni le negoció el precio. Dejó un mes para que él mismo evaluara entre Lea y Raquel. Y le hace la pregunta, ¿cuánto quiere ganar? Ya Labán sabía que él iba a morderle la carnada. Ya la tenía en la boca, ya estaba enamorado de Raquel. Por eso Jacob, amén, le dijo, dice el verso 18, vamos a leer el verso 18, por favor. Y Jacob amó a Raquel, y eso lo sabía Labán. Y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Amén. Alabanzas. Yo te trabajaré 7 años por Raquel, tu hija menor. Le fue concreto, Raquel con nombre y la menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Eso ya lo tenía planeado Labán. De la manera como Jacob engañó a su hermano Esaú, elaborando un escenario y atrapándolo en su debilidad, también Labán elaboró un escenario y atrapó a Jacob. Su debilidad no era el hambre como Esaú, su debilidad eran los sentimientos. Venía y estaba dispuesto a enamorarse de una de ellas y supo. Amén. Y Jacob amó a Raquel y dijo, te serviré 7 años para tu hija. Amén. En las dos respuestas de las dos partes del negocio, vendedor y comprador, Jacob y Labán, se notan sus propios intereses. El interés de Jacob era obtener la esposa y un buen tiempo en Mesopotamia. Recuerde, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Jacob calculó este tiempo. Esperaba que en 7 años la ira de su hermano Esaú cesara, porque él había venido, era por eso. Génesis 27, del 40 al 45. Rebeca le había dicho, Jacob vaya allá a Harán, donde es mi hermano, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, olvida lo que te ha hecho, y yo enviaré entonces y te traeré de allá. O sea, él dijo, no 7 años, amén. El interés de Labán ¿cuál era el interés de Labán? El interés de Jacob era conseguir esposa y darse un buen tiempo en Mesopotamia, mientras su hermano Esaú cesara su ira. El interés de Labán era reducirlo a nivel de siervo para explotarlo. Cuando oyó ese precio, 7 años de trabajo, Labán se alegró. Este era un precio demasiado alto. En las leyes orientales solo se le permitía a un esclavo trabajar máximo 6 años. El 7º año era declarado libre y altamente recompensado. Fue escrito en la ley de Moisés, Deuteronomio 15, del 12 al 14. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y si te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libres. Y cuando lo despidiere libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. No te parezca duro cuando él le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. O sea, un jornalero, amén, cobraba mejor que un esclavo. Un esclavo era reducido. Un esclavo, el esclavo que trabajara 6 años era lo máximo. Amén. Y eso tenía que recompensarlo porque el costo de un jornalero de 6 años era lo que trabajaba un siervo 6 años, el costo de un jornalero era 3 años. Era la mitad, para que usted se dé cuenta. Por esta razón,
Labán no lo dudó por un instante. En Génesis 29:19 dijo, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Claro, lo iba a explotar peor que un esclavo. Si hubiese habido una buena intención en Labán, le hubiese sido sincero desde un principio. Le hubiese dicho, me estás pidiendo Raquel, la menor, y como se lo dice después de que lo engaña en Génesis 29:26, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. El sinvergüenza tenía una mala intención. Amén. Si hubiera tenido una buena intención, le hubiera dicho, lo siento, Jacob, pero no le puedo dar la menor porque aquí hay una costumbre que primero se casa en la mayor. Pero no, se quedó callado porque ese era el interés. O le hubiese dicho, de ninguna manera tengo en venta mis hijas. ¿Cómo las voy a vender? Tómala, es tu pariente. Y yo te pagaré por tu trabajo, si hubiera tenido una buena intención. Amén. Pero Labán sabía lo que estaba haciendo. Amén. El trabajo que Labán le iba a asignar a Jacob era de pastor, cuidado, crianza, mantenimiento de ovejas y de cabras. Había una mala intención de Jacob. De Labán, contra Jacob. Dios lo permitió porque Jacob, así como Labán está engañando a Jacob, amén, de la misma manera Jacob engañó a su hermano Esaú y le compró, porque estamos hablando de precio. Amén. Jacob le dice, véndame tu primogenitura, Esaú. Amén. Por ese plato de lentejas. Y Esaú cae. De la misma manera, Jacob cae en las manos de Labán. De hecho, si Rebeca era astuta, su hermano Labán también era astuto. Eran especialistas por el hecho de que estaban en Mesopotamia, eran pastores y eran muy astutos. Amén. Dice la Biblia en el verso 29-20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. Voy a mostrarle el texto bíblico en la pantalla. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Bendito sea el Señor. El trabajo dice que le parecieron como pocos días. El trabajo no fue fácil. Jacob lo vio fácil por la doble motivación con que lo hacía. Estar fuera de peligro de su hermano Esaú y también porque se enamoró de Raquel. Sin esas dos motivaciones cualquiera hubiese renunciado al maltrato de Labán, pues después de 20 años de trabajo, cuando regresó a su tierra, Jacob, cuando ya no tenía esas dos motivaciones, amén, es decir, la persecución de Esaú y el romanticismo hacia Raquel, entonces Jacob se descargó de esa carga pesada que empezó a adquirir en sus primeros 7 años. Si usted lee Génesis 31, del 38 al 40, se dará cuenta el trabajo de Jacob durante esos primeros 7 años y luego los 16 años, los 13 años más. Dice la escritura, tus ovejas, Jacob le dice a Labán, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. O sea, terrible, no le daba a comer ni de los carneros de las ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, era tan sinvergüenza que le cobraba cuando alguna fiera le arrebataba una oveja. Amén. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día y también le pagaba lo hurtado. Sin vergüenza. Labán no era considerado con este empleado que lo redució a nivel de esclavo. Amén. Lo hurtado así de día como de noche. A mí me lo cobraba, se lo dice Jacob a Labán. Génesis 31:40 dice, de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Amén. Cuando estaba enamorado, por supuesto, dice que la escritura le parecieron como pocos días, porque él amaba, dice la escritura. Es que cuando uno se enamora, amén. Por esta razón no sintió esta carga pesada que cada año iba aumentando en peso, porque estaba enamorada. Le parecieron como pocos días, porque él amaba. Pero después se descarga de los abusos laborales. Bendito sea el Señor. Amén. Alabamos al Señor. Ahora Labán engaña a Jacob y lo hace trabajar otros 7 años por Raquel. Vamos a leer el verso 21.
Jacob cumple su parte y le reclama su paga de 7 años de trabajo. Vamos a leer el verso 21. Gloria a Dios. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Alabanzas a Jesús. El modo en que está escrito el verbo dar es imperativo, es una orden. Dame mi mujer. Denotando así que ya habían pasado los 7 años, pero estaba agotado. Estaba bastante afligido. Amén. Y por eso le ordena, porque parece que se la estaba cohibiendo. Pasaban los días y no le definía el pago. Denotando así que era una orden. Dame mi mujer. O sea, como que no le quería pagar. Amén. Si no le pagaba las ovejas que se las comían las fieras ni las robadas, le tocaba a Jacob mismo pagarla. Amén. Dame mi mujer. También tenía una ansiedad por tener a Raquel, su prometida. Tal vez cuando dice dame mi mujer, quiere decir de que Labán se la retiró de su alcance. En el primer mes que estuvo allá, cuando él llega, la pone a Raquel, atiéndalo, sírvale. Pero ya después se la quita, ya ella no la atendía, lo atendía él. Y ya ella no podía hablar con Jacob. Ya Jacob era peor que un siervo. Amén. Era relegado, no lo tenían en cuenta, no era prácticamente parte de la familia. Sin vergüenza de Labán lo fue relegando. Por eso Jacob le ordena, se revela y dice: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ya parece que Jacob no tenía comunicación con ella. Y Labán engaña a Jacob. Verso 22 al 24. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán a su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. Bendito sea el Señor. Hermanos, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Jacob engañó a su hermano aprovechándose del hambre que tenía para comprarle la primogenitura. Labán engañó a Jacob, amén, metiéndole por los ojos a Raquel, amén, haciéndolo que se enamorara, y luego Jacob mismo le ofrece el precio, 7 años de trabajo, y luego se la quita, amén. Por eso dice: dame mi mujer, amén. Lo engañó. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, amén. Labán se aprovechó de su debilidad, amén. Así como Jacob se aprovechó de la debilidad y el hambre que tenía Esaú para tentarlo y ofrecerle la comida a cambio de la primogenitura. Jacob también engañó a su padre suplantando a Esaú para obtener la bendición patriarcal. Amén. Se disfrazó de Esaú y engañó a su padre Isaac. Ahora Jacob está siendo engañado por Labán, quien le suplanta a Raquel por Lea. La viste a Lea como si fuera Raquel. Obviamente tenía un velo cubierto que solamente podía ser visto por el esposo después de la noche de bodas, o en la noche de bodas se la podía ver, pero Lea se prestó. Ahorita ya vamos a hablar acerca de eso. Ahora Jacob está siendo engañado por Labán de la misma manera como él suplantó a su hermano Esaú. Lea está suplantando a Raquel. Dice: a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, hermanos. Jacob no se dio cuenta, tal vez por el efecto del vino, tal vez por el uso del velo de la novia, por la cooperación de Lea, porque Lea se prestó. Amén. Labán fue astuto, porque una vez un hombre haya accedido sexualmente a una virgen y hubo una ceremonia matrimonial, ya él tenía que hacerse responsable de ella como su esposa. No puede decir: me engañaron. No, ya está casado. ¿Por qué? Porque accedió carnalmente. Tal vez ella se dejó acceder carnalmente, pero no se quitó el velo.
Éxodo 22:16 dice: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla, pagar la dote al padre y tomarla por mujer. Eso también lo dice Deuteronomio 22, del 28 al 29. Es decir, esa noche él estaba contento, hubo la fiesta, no sabían la trama que había detrás de la boda, que Lea se había prestado, Raquel la tenían escondida y no le permitieron salir. Labán sonreía, el ministro ordena la boda, hace el matrimonio, empieza la semana, el banquete nupcial, y en la noche Jacob está tal vez mareado. Recordemos que Jacob todavía no se había convertido, no era salvo. Tal vez podría estar ebrio como Lot, que se acostó con sus propias hijas y no supo cuando sus hijas tuvieron relaciones sexuales con él. Y hermano, lo que se sabe es que él entra con ella embriagado, feliz. Ella se presta, ella no toma, no bebe, ella se cubre el rostro, accede carnalmente al hombre, pero no se deja descubrir el rostro. Está oscuro, tal vez Labán preparó el escenario, quitó todas las luces. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y además de eso le da a Lea, le dio una criada, era el regalo de boda. Verso 24 dice: dio Labán su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Tal vez Silpa sirvió de ayudante para quitar las luces, para servir el engaño. Amén. Esta criada de Lea, Silpa, más adelante le da 2 hijos a Jacob, que es la cabeza de la tribu de Gad y Aser. Y de Gad y Aser, estos patriarcas de las 12 tribus de Israel, eran hijos de Jacob y de Silpa, la criada de Lea. Le nacieron más hijos, en total fueron 16 personas que le nacieron. Amén. Génesis 46:18 dice: estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán le dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob. Por todos 16 personas. Fueron 2 hijos, Gad y Aser, y ellos tuvieron más hijos, que fueron en total 16 personas. Amén. Jacob no se dio cuenta del cambio. Tal vez, como lo digo, por el efecto del vino, por el uso del velo de las novias y por la treta que se había prestado con Lea, con Silpa, con todos. El engañado era él. Amén. Se dio cuenta fue en la madrugada, cuando se despertó, cuando ya había suficiente luz para poder ver a su amada. Pero en vez de ver a Raquel, cuando él se despierta, en vez de ver a su ovejita, volteó y miró y no vio a su oveja, fue a Lea, la vaca. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén. Aleluya, qué bueno es el Señor. Continuamos con esta enseñanza. Alabanzas a Jesús. Ya estamos terminando. Vamos a ver el justo reclamo. Vamos a leer el verso 25, por favor. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? 3 preguntas. Amén. Interrogativas. La construcción gramatical de la frase he aquí que era Lea, venida la mañana, he aquí que era Lea, nos permite ver la sorpresa. Primero viene la mañana, es decir, la luz entra a la tienda y le permite, o a la casa donde estaban, y le permite ver a su compañera. Jacob quería ver el rostro de Raquel, pero el autor nos deja ver la impresión de Jacob. Dice: he aquí era Lea. Es decir, eso fue sorpresa, surprise, la cual se convirtió en una decepción, porque inmediatamente sale de ese lugar y se fue directamente a Labán enfurecido y le hace 3 preguntas para reclamarle por el engaño. Amén. ¿Qué es esto que me has hecho? 1, no te he servido por Raquel. 2, ¿por qué pues me has engañado? Amén. ¿Qué es esto que me has hecho? Hace eco al reclamo enfurecido de Faraón hacia Abraham, después de que Abraham lo engaña, le dice: Sara es mi mujer, es mi hermana.
y la toma Faraón, y le llega una plaga en la casa de Faraón y los egipcios estaban muriendo. Cuando descubre que era la esposa de Abraham, se enoja y le dice también: ¿qué es esto que me has hecho? Estaba enojado. Asimismo es el reclamo de Jacob a Labán, enojado, como también se lo hace Abimelec a Abraham, de acuerdo a Génesis 29, y el otro Abimelec le hace el reclamo a Isaac, Génesis 26:10. ¿Qué es esto que me has hecho? En ese momento Jacob era decepcionado de su tío Labán, que lo había engañado, estaba furioso. No recordó Jacob que él también había hecho algo similar contra su hermano, y que Rebeca misma, su mamá, se lo había dicho: mora con Labán algunos días hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Que había suplantado a su hermano. En cierta manera, Lea también fue cómplice de este engaño. Tal vez esta sería la razón por la que Jacob no le reclamó a ella directamente. ¿Sabe por qué? Porque Jacob analizó el asunto y pudo recordar que ella, Lea, hizo exactamente lo que él hizo en casa de su madre cuando tenía 77 años. O sea, 7 años atrás. Ella, Lea, obedeció las órdenes de su padre Labán para engañar a Jacob, como Jacob obedeció exactamente las órdenes de Rebeca para engañar a Isaac y a Esaú. Tanto Rebeca como Labán eran astutos, eran hermanitos, amén. Y Jacob y Lea eran demasiado sumisos. Realmente fueron los muppets, los títeres, amén, manipulados por los astutos. O sea, después de haber descubierto este engaño y de haberle hecho el reclamo a Labán, Jacob no tuvo cara para exhortar a Lea. Él mismo se vio reflejado en ella. Esta es la regla de oro, mis amados hermanos. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Quiere que le haga bien la gente a usted? Pues hagamos el bien. Amén. Que siembra vientos, cosechará tempestades. Amén. Por eso le dice: ¿qué es esto que has hecho? Pues lo mismo que usted, Jacob, le hizo a Esaú, su hermano, y a Isaac. Igualito. Amén. Por eso no le puedo reclamar a Lea: ¿qué es esto lo que tú me has hecho? Y Lea le pone, obviamente Lea no sabía, o tal vez lo sabía: lo mismo que tú le hiciste a Esaú, yo lo hice. ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Labán sabía que este reclamo venía, él lo sabía, él lo había planeado y él ya estaba preparado para darle la respuesta y calmarle su ira. La respuesta de Labán es peor y es más astuta todavía. Verso 26, vamos a leerlo. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando por este estudio? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Oh, qué astuto. El plan de Labán, entre comillas, fue exitoso. Su objetivo era doble. Ya había conseguido la primera parte. Amén. Hacer que Jacob le trabajara 7 años. Ese era el primer objetivo. Y el segundo objetivo, hacer que su hija mayor se casara. Amén. Ahora pasaba al otro objetivo, al tercero, y era otros 7 años de trabajo, pero esta vez por Raquel. Labán le propone los otros 7 años de trabajo por Raquel. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. O sea, el precio ya pagado era por Lea, que actualmente era la esposa legítima. Cumple la semana de esta. Es decir, la semana nupcial. De día era banquete, comida con los vecinos, amigos, y de noche él estaba en la intimidad con ella, con Lea, legalmente su esposa. La semana nupcial. Cumple la semana de esta. Eran 7 días de celebración con los invitados y 7 noches de Jacob en intimidad con su esposa, con Lea. Esto está registrado en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, capítulo 2, 18, inclusive en el libro apócrifos como Tobías 11, 18.
en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Sansón se casa con la filistea en Timná, dice la Biblia en Jueces 14, verso 12, que después de que pasó el año de desposorio, él vino a tomarla, y cuando la tomaba eran 7 días de banquete, y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma. Le dijo a todos los invitados del banquete nupcial: si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Amén. Y obviamente nadie le descubrió esa adivinanza, pero los filisteos presionaron a la joven que si no le sacaba el secreto mataban a su familia. Y ella, el verso 17 dice, lloró en presencia de él todos los 7 días que ellos tuvieron banquete. Eran 7 días de banquete. Amén. 7 días de banquete. Por eso Labán le dice a Jacob: cumple la semana de esta, o sea, los 7 días. Y después de esto te daré a Raquel, pero me trabajarás 7 años. Después de estos 7 días de banquete, Jacob podía tomar a Raquel, a la que él amaba, pero a cambio de un nuevo precio. Se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. La oferta era tentadora. En ningún momento le quitaba a Lea y sus 7 noches de pasión. Al contrario, podría conservar las 2. No obstante, tenía que pagar el precio de 7 años por Raquel. Mejor dicho, era una venta a crédito. Mejor dicho, úsela, o sea, tómala, pero luego me la paga a crédito. Qué sinvergüenza, hermanos. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Jacob aceptó la oferta. Verso 18, verso 28. Seguimos. Recuerde que este es un mensaje expositivo. Ya ahorita vamos. Verso 28. E hizo Jacob así. Cumplió la semana de aquella de Lea, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio a Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también, después de esos 7 días de fiesta, empezaron los otros 7 días por su otra esposa, Raquel, y la amó también, más que a Lea, y sirvió a Labán aún 7 años. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Jacob aceptó este trato por 2 motivos. Primero, esa primera noche con Lea fue de agrado para Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob se empezó a enamorar de ella, de Lea, la primera semana, aunque amaba más a Raquel, dice la Escritura. La Escritura dice: y se llegó también a Raquel después de la semana con Lea. Y la amó a Raquel, pero dice también, esa palabra también indica que amó a Lea también. Pero a Raquel la amó más que a Lea. Segundo motivo por el cual aceptó esa oferta de quedarse otros 7 años era porque todavía no llegaban noticias de Rebeca, su madre, quien informaría sobre la ira de Saúl. Por lo tanto, no tenía ninguna premura, ningún afán en devolverse a Canaán. Por eso sirvió a Labán otros 7 años. Para terminar, amados hermanos, quiero decirles, amén, que este tipo de matrimonio era rechazado por los hombres santos de aquel entonces. Génesis 26, del 34 al 35, cuando Esaú tomó esas 2 mujeres heteas, fueron de aflicción de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amén, porque los hombres santos de Dios rechazaban eso. No era parte del diseño divino del hogar. Señor Jesucristo en Mateo 19, del 4 al 6, dice que al principio no fue así. Al principio Dios creó fue varón y hembra. No creó un varón y 2 hembras. 2 hembras para un varón, no. Varón y hembra los creó. Por lo tanto, el Señor citó Génesis 2, que es el diseño original para el matrimonio. Amén. Dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ese es el diseño original de Dios para el matrimonio. El diseño original de Dios no es que el hombre tenga 2 mujeres, eso es pecado. Era una práctica pagana en Canaán que Abraham, Isaac, Rebeca rechazaron. De hecho, el Señor le había dicho a Abraham en Génesis 15, hasta tu descendencia no vendrá a tomar esta tierra hasta que no llegue al colmo la maldad del amorreo.
Los amorreos tenían esas prácticas. Por eso en Levítico 18 dice que no hagan lo que ellos hacen, que por esta razón es que el Señor echa esas tierras, esa gente de esas tierras. ¿Y qué era lo que hacían? Levítico 18, verso 18 dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Era pecado y es pecado que un hombre tenga dos mujeres al mismo tiempo. Eso lo lleva al infierno si se llega a morir. Es un adúltero. Ah, pastor, pero entonces ¿por qué Dios se lo permitió a Jacob? Porque Jacob primeramente no había nacido de nuevo. Estaba perdido todavía. Recuerde que cuando hace el voto dice, si tú vas conmigo, me prosperas y me haces bien, tú serás mi Dios. Todavía no era el Dios de Jacob. Jacob todavía no se había convertido. Es más, Dios lo permitió porque el precio que iba a pagar Jacob, 14 años por las dos mujeres, más 6 años más de trabajo, 20 años de trabajo, era prácticamente la disciplina de Dios, el trato de Dios para que Jacob se convirtiera. Labán era el azote de Dios para la espalda de Jacob. A través de Labán, Jacob tuvo que humillarse delante de Dios, pedirle misericordia. Y a lo último, huir de esa casa. Y luego cuando Esaú viene que lo iba a matar, se humilla delante del ángel de Jehová, lo agarra y se arrepiente de todos sus pecados. Ahí es donde nace de nuevo Jacob. De hecho, Raquel muere en el viaje y no la sepulta en Macpela, que era el cementerio de los patriarcas. A la que sepulta allí es a Lea, porque Lea fue la esposa original, la mujer que Dios le dio. No era Raquel. Amén. Por lo tanto, no nos justifiquemos diciendo, ay, que Jacob tuvo dos mujeres, yo también puedo tener dos mujeres. Eso es una excusa del día. O quiere usted entrar en una disciplina del Señor por unos 20 años donde lo pongan a trabajar fuerte, donde no reciba paga, donde usted se humille y le pida perdón a Dios hasta que se arrepienta. Si quiere, inténtalo, hágalo y verá cómo Dios lo va a disciplinar y verá cómo le tocó a Jacob sufrir y luego después le quita a Raquel la que él amaba y se queda con su original, la esposa. ¿Quiere entrar en ese proceso? Ándale, agarre la otra mujer y verá. Agarre a Raquel, con la que se encaprichó. Pero Lea era la mujer que Dios le vea, porque a través de Lea vino la tribu de Leví, vino la tribu de Judá, por donde vino el Mesías, el Salvador. Entonces, amados hermanos, si usted quiere tener otra mujer, lo puede hacer. Pero si te mueres así en esa condición, te puedes perder por toda la eternidad. Nos podemos perder por toda la eternidad. Segundo, vamos a sufrir, porque eso va a traer los bígamos, los polígamos, los adúlteros, sufren. Amén. Por eso en Proverbios capítulo 6 dice claramente, tomará el hombre fuego en su seno, en sus brazos, sin que ardan sus vestidos. Caminará sobre brasas sin que se quemen sus pies. No. Así es todo aquel que se allega a la mujer de su prójimo. No quedará impune, dice la Escritura, ninguno que la tocare. Ni en esta vida quedará impune, ni en la venidera. Vamos a sufrir. Que Dios nos ayude. Humillémonos delante de Dios. Pidámosle perdón a Dios. Y digámosle al Señor, ayúdame a serte fiel y a serle fiel a mi esposa. Que Dios nos guarde. Amén. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Yo reprendo y castigo y azoto a todo aquel que tomo por hijo. Si usted quiere entrar en la disciplina de Dios, entienda que si el Señor te quiere salvar y nos quiere llevar para el cielo, nos tiene que azotar en esta vida. Yo no quiero sufrir, por eso quiero obedecer al Señor. Quiero ser como Cristo para no sufrir, porque Él ya sufrió por mí en la cruz del Calvario. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado. Te doy toda la gloria, Señor. Te doy toda la alabanza. Te doy toda adoración. Te bendigo y te exalto, Dios mío. Te doy toda honra y toda alabanza. Te pido, Padre, que tengas misericordia de todos nosotros, los que estamos oyendo este mensaje. Que nos guardes. A las mujeres, ayúdalas, Padre. Ayúdalas a ser sabias en su hogar. Ayúdalas a ser sabias en su casa. A nosotros los hombres, ayúdanos a ser temerosos. Amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amarla, Señora, mi esposa, a respetarla, a serle fiel,
Guárdanos de la infidelidad, del adulterio, la pornografía. Ayúdanos a vivir para ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Por eso te doy toda la gloria, por eso te doy toda la honra, por eso te doy toda la alabanza. Muchas gracias, Padre, por esta enseñanza. Te pido que nos sigas hablando, nos sigas bendiciendo, nos sigas ayudando. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos terminado por el día de hoy. Mañana jueves estaremos en el culto de 8 a 9 hora colombiana y el viernes continuaremos con este estudio de Génesis. Amén. La parte final del capítulo 29 y el inicio del capítulo 30. Amén. Si alguno desea ayudarnos con una ofrenda, vivimos por fe. La Biblia dice que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Amén. Y trabajamos en esto, predicando, pero esperamos también que usted corresponda. Amén. Y nos ayude, nos apoye. De hecho, eso será agradecidos. Debajo del link está la forma como usted puede ofrendarnos desde el exterior y acá mismo en Colombia. Debajo del link en YouTube. Que el Señor les bendiga. Tengan un buen día. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Dios les bendiga.